Efio Espinosa Fabricio se encuentra en clase. No se encuentra en clase. Efio Espinosa Kevin se encuentra en clase. No se encuentra en clase. Hernández Llanos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, presente. Muy bien. Guaripata Monje, buenas tardes. Guaripata Monje no se encuentra en clase. Juan de Berríos. Presente, profesor. Muy bien. López Maluquillón. Presente, profesor. Muy bien, buenas tardes. Neira Guamaní Junior, buenas tardes. Neira Guamaní Junior, buenas tardes. No está en clase. Busco Aguilar, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, presente. Quispe Paredes Terry, buenas tardes. Quispe Paredes Terry, buenas tardes. No se encuentra en clase. Rivas Yaguento Leslie, buenas tardes. No se encuentra en clase. Rodríguez Rojas tampoco se encuentra en clase. Silva Capa Elizabeth. Buenas tardes, profesor. Presente. Muy bien. Vázquez Acevedo Greco. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Villanueva Carrera, buenas tardes. Villanueva Carrera, buenas tardes. No se encuentra en clase. Muy bien, entonces compartimos lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, tenemos en pantalla entonces lo que se va a desarrollar en la semana número 5 con los alumnos de tercero y secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. En la semana número 5 nosotros vamos a seguir analizando algunos de estos órganos que son importantes para el funcionamiento del Estado. Uno de estos órganos a tratar el día de hoy es el llamado Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? El Jurado Nacional de Elecciones es el tema que se va a desarrollar en la sesión del día de hoy, para lo cual vamos a empezar con lo siguiente. El Jurado Nacional de Elecciones también se le puede conocer, a ver, está ingresando su compañero Terry Quispe. Muy bien, acaba de ingresar Terry Quispe. Ya. Al Jurado Nacional de Elecciones también se le puede conocer por sus siglas, manito levantada o en el chat. ¿Cuáles son las siglas del Jurado Nacional de Elecciones? Coveñas, te escuchamos. JNE. Claro, las siglas, profesor, son JNE. Son las siglas de este Jurado Nacional de Elecciones. JNE, ¿ya? Ahí está, JNE. Muy bien, seguimos avanzando. Por favor, a los estudiantes que han ingresado recién, se les pide escribir su nombre y apellido completo en el chat, ¿ya? Repito, a los estudiantes que están ingresando recién a la clase de DPCC, se les pide escribir su nombre y apellido completo en el chat. Muy bien, entonces las siglas serían JNE, Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Esas serían las siglas. JNE, Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, entonces ahí tengo a Junior Neira. Muy bien, Junior, ¿ya? Entonces todos los alumnos que recién ingresan, recuerden que deben escribir su nombre y apellido completo en el chat. Muy bien. Listo. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, JNE. Vamos a conocer un poquito sobre este órgano a partir del título de la clase. Sistema Electoral Peruano, título o tema o pregunta de esta sesión, ¿qué es el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál es el propósito para la sesión del día de hoy? El propósito de esta sesión es que usted pueda explicar, ¿no? Explicar la estructura, eso es importante, y las funciones del Jurado Nacional de Elecciones. Repito, el propósito para esta clase es que usted pueda explicar la estructura y funciones del Jurado Nacional de Elecciones. Repito, propósito para esta clase es que usted tenga la capacidad de poder explicar la estructura
y las funciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Que usted tenga la capacidad de poder explicar la estructura y funciones del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, a partir de eso vamos por acá. Sistema electoral peruano, necesito un voluntario o voluntaria que lea, por favor, cualquiera, manito levantada, para que siga con sus puntitos el día de hoy. Coveñas, te escuchamos, fuerte. Sistema electoral peruano tiene por finalidad asegurar que las elecciones sean de la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Los escrutinios reflejen la voluntad del elector expresada en la urna por votación directa. Estructura: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Muy bien, perfecto, Coveñas. Ahí tienes un punto más. Vamos a explicar cada uno de estos elementos del sistema electoral peruano. Por ejemplo, profesor, cuando nos hablan del sistema electoral peruano, dice, lo primero que hay que entender es, ¿qué es el sistema electoral peruano, profe? Antes de pasar a la finalidad. Bueno, hay una palabra que es importante recordar, que es electoral, ¿ya? Electoral es una palabra que deriva de otra más importante, llamada elecciones, ¿no? Electoral deriva de la palabrita llamada elecciones, ¿no? Y la palabra elecciones deriva de otra, más importante todavía, que se llama elegir, ¿no? Elegir. ¿Ya está? Entonces, cuando te dicen sistema electoral peruano, te quieren dar a entender que estos organismos que aparecen acá en la pantalla, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los tres organismos permiten desarrollar, vamos a ponerle flechita acá, mira, los tres organismos, 1, 2 y 3, los tres organismos permiten desarrollar, ¿qué cosa? De manera adecuada las elecciones en el Perú. Permiten que todos los peruanos que se encuentren acá en este territorio y o en el extranjero puedan elegir de manera adecuada a sus representantes. Por ejemplo, profesor, para yo poder elegir, necesito tener mayor de qué edad. Necesito ser mayor de qué edad. Manito levantada. Para que una persona pueda elegir. Silva Capa, te escuchamos. Mayor de edad, de los 18 años, 19. Muy bien, correcto, Silva. Profesor, para yo poder elegir, debo tener mayor de 18 años, ser mayor de 18 años. Pero además, no basta con que yo sea mayor de 18 años. Para yo poder elegir a mis autoridades, requiero tener un documento importante. Manito levantada. ¿Qué documento importante se requiere para poder elegir? Silva, te escuchamos. El documento de identidad, la DNI. Muy bien, el documento nacional de identidad, DNI. Ahí está. Y en el Perú, muy bien, Silva, estás con tus puntitos. Y en el Perú, la oficina o el organismo encargado de ver el tema de la inscripción y el registro es la RENIEC. Mira, ahí entra la RENIEC. Ya está, ¿te das cuenta? ¿Qué más? Ahora, para yo poder elegir a mis representantes, deben haber representantes, pues. Deben haber lo que se conoce como candidatos, ¿no? Candidatos. Si no hay candidatos, no puede haber elecciones, definitivamente. ¿A quién voy a elegir? Entonces, para que existan estos candidatos, debe haber una evaluación de estos candidatos. Debe haber una evaluación de sus partidos políticos, debe haber una evaluación de ellos mismos, a ver si en su documentación, en sus requisitos, cumplen para poder postular, para poder, por ejemplo, en el Perú, pregunta, ¿a partir de qué edad se puede postular a la presidencia? Mano levantada. En el Perú, ¿a partir de qué edad, Silva? De los 25. No, Michael Hernández. Michael, Los 18, profesor. no. Greco Julián.
¿Podría repetir la pregunta, profesor? En el Perú, ¿a partir de qué edad uno puede postular para el cargo de presidente? Esa es la pregunta. ¿A los 25? Fuerte, no escucho. ¿25? No, John Alexander, te escuchamos. Los 35. Muy bien, López. En el Perú, para ser elegido presidente, hay que tener como mínimo 35 años. Y en el Perú, para ser elegido congresista, hay que tener mínimo ¿qué edad? Mano levantada, Dianita Quipuscoa. 25. Ahí está, 25 años, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo yo me doy cuenta de que los candidatos tienen esa edad? Bueno, pues ahí interviene el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está. ¿Mm? Ahí está la intervención del jurado, ¿no? Por eso es un jurado, pues, porque ellos van a observar y van a analizar si estos candidatos cumplen o no con los requisitos que dice la Constitución Política. Bueno, vamos a darle paso a su compañero Kevin Leonardo, que está en sala de espera. Está ingresando Kevin Leonardo Efio, ¿no? Muy bien. Ya está. Muy bien, ahí está vuestro compañero Kevin Leonardo Efio. Entonces, profesor, en el Perú, los que se encargan de verificar esa situación vendrán a ser, profesor, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Ahí está. Que se cumpla con esa edad, ¿no? Muy bien. Y no solamente se interviene el jurado o RENIEC, sino que para poder elegir también se requiere una cédula. Si no, ¿dónde vas a votar? ¿No? No vas a votar en una hoja BON, ¿no? Es una cédula donde están los partidos y los símbolos. Se requiere además los famosos miembros de mesa, ¿no? Se requiere un ánfora, se requiere un montón de cosas. Y todo eso lo ve la OMPE, pues, que es la Oficina de Procesos Electorales. Entonces, los tres órganos, entre ellos, permiten desarrollar un sistema electoral peruano. Bueno, ahora vamos a conocer la parte de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del sistema electoral peruano? Para eso vamos a ver un voluntario o voluntaria. Muy bien Terry también en el chat. Recuerden que yo estoy colocando la hora que usted está ingresando a la clase, ¿ah? Para luego informar a la tutora, Miss Jenny Carmelo, de la hora que usted está ingresando, ¿no? Por ejemplo, he podido contabilizar hasta el momento 3 alumnos que han ingresado tarde. He ingresado tarde Quispe, ha ingresado tarde Neira, ha ingresado tarde Guaripata, ¿no? Y acaba de ingresar tarde también el alumno Efio, ¿no? Efio Kevin. Entonces, pero recuerden que usted debe escribir su nombre y apellido en el chat también para verificar eso. Si no escribe, le voy a poner falta, ¿ya? Eso es importante, para luego poder comunicar a la tutora. Recuerden que la clase empieza a las 12 en punto y se da una tolerancia de 5 minutos. 12 y 5, estoy llamando asistencia. Los alumnos que entran después de las 12 y 5 se considera tardanza, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Así también como los alumnos que durante el desarrollo de la clase abandonan la sala, se considera también tardanza, ¿no? Y todos esos informes se hace a la Miss Jenny Carmelo, quien se comunica con su papá, su mamá, su apoderado, y ellos ya pues tendrán ese conocimiento respectivo, ¿no? Muy bien, eso hay que tenerlo importante, muy bien. Entonces, ahí está, vamos a ver la finalidad del sistema electoral peruano, para lo cual pido un voluntario o voluntaria que siga con la lectura, para que se siga sumando los puntos que hasta el momento tienen muchos de los que han participado. A ver, voluntario o voluntaria rapidísimo, para no perder mucho tiempo. ¿Cómo vamos con las notas hasta ahora? Coveñas 17, Silva 17, López 16, Quipuscoa 16. ¿Ya? Voluntario, voluntaria, cualquiera. Rapidísimo, rapidísimo. Coveñas, te escuchamos. ¿Qué leo, profesor? Finalidad. Las elecciones sean por la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Los escrutinios reflejen la voluntad del elector expresada en la urna por votación directa. Perfecto, Coveñas, muy bien.
Entonces, profesor, ¿cuál es la finalidad de este sistema electoral a partir de lo que usted nos ha explicado? Bueno, guardan mucha relación con las elecciones. Con las elecciones para elegir, obviamente, nuestros representantes. Las elecciones en el Perú deben procurar generar, ¿qué cosa? Ser auténticas, ¿no? En el Perú, profesor, siempre tiene que predominar, ¿qué cosa? La voluntad popular, ¿no? Tiene que ser auténtico. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con auténtico, profesor? Que se debe acabar con un problema que siempre ha habido en el Perú, lamentablemente. La pregunta es, ¿se debe acabar con qué problema? ¿Cuál es el problema que en los últimos años ha afectado a nuestros presidentes, ha afectado a las elecciones? Siempre se dicen que las elecciones tienen ¿qué cosa? ¿Cuál es ese gran problema? No hay un gran problema que se debe acabar en la política. ¿Cuál es? Muy bien, Fabricio F. en el chat. Muy bien, el gran problema es la corrupción, ¿no? Ahí está. Entonces, para acabar con la corrupción que menciona su compañero Efio, se debe buscar unas elecciones auténticas. ¿Y cómo hago una elección auténtica? Donde yo tengo que tratar de que la voluntad del pueblo, la voluntad de la mayoría, se respete, ¿ya? Eso es una elección auténtica. Una elección además debe ser libre. Una persona tiene que ir a votar sin ninguna presión, ¿ya? Nadie te puede decir, oye, tú vota por este candidato, si no yo te voy a mandar a la cárcel. No es así. Cada persona vota según su criterio, ¿no? No hay presión, elección libre. Y la elección debe ser espontánea, ¿no? Es una fiesta donde sea quien sea el ganador, debe predominar la voluntad del pueblo. Pregunta, ¿a la voluntad del pueblo con qué palabrita se le conoce? Es una palabrita que tiene que ver con respetar la voluntad del pueblo. ¿Qué palabrita es, Coveñas? Democracia. Claro, ¿no? La democracia. Eso es importante siempre en una fiesta democrática. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Fiesta democrática. Muy bien, Coveñas. Ahí está. Entonces, profesor, esa es la finalidad de este sistema electoral peruano. Que las elecciones generen la expresión auténtica, libre y espontánea de la mayoría de la población. Por eso los escrutinios deben reflejar la voluntad del elector. La pregunta es, ¿el elector quién es? El elector es el que vota o el que va a ser elegido. Mano levantada o en el chat. ¿Quién será el elector? ¿El que vota o el que va a ser elegido? López Maluquis, te escuchamos. El que vota. Claro, el que vota es el elector, pues. Por eso dice respetar la voluntad del elector, profesor, es el que vota. Muy bien, Fabricio F. también en el chat. Ahí está, ¿no? ¿Y dónde se expresa esta voluntad? En las urnas, ¿ya? Eso también hay que tenerlo presente. En las urnas es donde uno emite su voto. Muy bien, seguimos. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? A ver, por ahí, ¿alguna pregunta, No, alguna profesor. duda? Ninguna pregunta en el chat. Todo No, profesor. claro, todo claro. Perfecto, no, profesor. Muy bien, seguimos. Entonces, Jurado Nacional de Elecciones. Para conocer al Jurado Nacional de Elecciones, hay que examinar primero cómo está conformado este Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Quién es la autoridad? Y a partir de entender la autoridad, vamos a entender las funciones. Entonces, voluntario para que lea sobre la autoridad, cualquiera. Voluntario, voluntaria, rapidísimo. Muy bien, López Maluquis, te escuchamos. Una autoridad del pleno que está integrado por 5 miembros elegidos en diferentes instancias. Lo preside el representante de la Corte Suprema. Perfecto, muy bien, López, ahí está. Entonces, profesor Luis, la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, recuerda, el símbolo es JNE, ya es el símbolo, JNE. La máxima autoridad es el Pleno, ¿ya? Eso es importante.
¿Quién es la máxima autoridad del jurado? El pleno. Y este pleno está integrado por ¿cuántos? Por 5 miembros, ¿ya? La máxima autoridad es el pleno y está integrado por 5 miembros. Eso hay que tenerlo presente, mis estimados y queridos alumnos de tercero de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. La máxima autoridad es el pleno integrado por 5 miembros. Ahora acá menciona que estos miembros han sido elegidos en diferentes instancias. ¿Ya? Profesor, ¿cómo es eso? Mira, te voy a explicar, atiende a un miembro, el miembro número 1, por ejemplo acá vamos a poner este miembro, es elegido por el llamado Colegio de Abogados, ¿no? Todos los abogados del Perú tienen su centro de representación, que se llama el Colegio de Abogados, ¿no? CAL, básicamente, el Colegio de Abogados. Entonces el Colegio de Abogados elige a un miembro. Este miembro de acá es elegido por todos los decanos. ¿Qué es un decano? Es la máxima autoridad de una facultad. ¿Y qué es una facultad? Una facultad es el centro de preparación de un profesional. Por ejemplo, todos los decanos de las universidades nacionales, ¿no? Por ejemplo, San Marcos es una universidad nacional, tiene su facultad de Derecho, ¿ya? Entonces, todos los decanos de la facultad de Derecho van a elegir a un representante, ¿no? Ahí está San Marcos, Villarreal, ahí está también la Universidad Nacional de Huamanga, la Pedro Ruiz Gallo, etc, etc. Pregunta, ¿la UNI tiene un representante para acá? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? La UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Tú qué dices? La UNI, mano levantada en el chat. La UNI, ¿tú qué dices, pequeño, pequeña? Pequeño, pequeña, ¿qué dices tú? ¿La UNI manda a su representante o no manda a su representante la UNI? A ver, ¿tú qué dices? Lin Alessandro Coveñas, te escuchamos, Lin. Sí, Sí, me dice Lin. Bueno, Lin, lamento decirte que no. ¿Saben por qué la UNI no manda? Pero, profe, la UNI es una universidad nacional. Sí, es una universidad nacional. Pero en la UNI no hay facultad de derecho, pues. Por lo tanto, la UNI no participa. Recuerden a los decanos de las facultades de derecho de universidades nacionales. Otro representante, el de acá, es elegido por los decanos de la Facultad de Derecho de las universidades privadas, ¿no? De la César Vallejo, de la UPN, de la UTP, de la UPC, ¿ya? Otro miembro es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Los fiscales supremos se reúnen y eligen otro miembro. Y el del centro, que vendrá a ser el presidente, lo eligen ¿quiénes? Los representantes de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Del famoso o de la famosa Corte Suprema. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tenemos los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero recuerda que la máxima autoridad vendría a ser el Pleno, ¿ya? El Pleno elegido por las diferentes instancias. Muy bien, de esa parte, ¿alguna pregunta, alguna duda? Manito levantada. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Lo que acabo de explicar, ¿todo claro? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? no, profesor. Todo claro. Muy bien, Lin. Entonces vamos a pasar a las funciones, que es también importante o es algo fundamental dentro del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Básicamente. Eso también es importante.
Muy bien, voluntario para que lea funciones, cualquiera. Liliana Juan de Berríos, te escuchamos Liliana. Funciones, adelante Liliana. Administrar justicia en materia electoral. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la relación de los procesos, del referéndum y de otras consultas populares y de la elaboración de los patrones electorales. Mantener y custodiar el registro de las organizaciones políticas. Muy bien Liliana, puntito para ti. Entonces, acá tenemos Berríos, ¿no? Muy bien Liliana Juan de Berríos. Profesor, ¿qué significan estas funciones? Bueno, vamos a explicarlas una por una. Administrar justicia, ¿no? Por ejemplo, no sería justo que el jurado proclame como un nuevo presidente del Perú a alguien que no ganó las elecciones, ¿ya? Si la voluntad del pueblo fue que de repente el señor Castillo sea el presidente del Perú, no sería justo que el jurado proclame a la señora Keiko. Ahí, por ejemplo, no habría justicia en materia electoral. ¿Por qué? Porque el jurado es quien se encarga de proclamar al vencedor de unas elecciones y posteriormente entregarle su credencial, ¿no? Eso es importante. Administra. Entonces, estos señores y el Pleno son los encargados, pues, de presidir esta normativa, de que se debe respetar la voluntad del pueblo. Pero, profesor, de repente a este señor no le gusta Castillo, no me gusta cómo habla Castillo, habla feo. No interesa que a ti no te guste. Lo que tú tienes que preocuparte es que se respete la voluntad del pueblo. Ya. Siguiente función. Fiscalizar la legalidad del sufragio, ¿no? ¿Qué es fiscalizar? Observar de que las personas que han sufragado contengan y tengan los requisitos. Por ejemplo, imagínate que aparece en el padrón una persona que está muerta. ¿Cómo una persona que está muerta o que ha fallecido hace tiempo puede haber ido a votar? La única forma es que se haya suplantado a esa persona. Entonces, ese voto no es legal. ¿Quién se encarga de fiscalizar? El Jurado Nacional de Elecciones. Eso es importante. Imagínate que aparece en el padrón de votos un menor de edad. ¿Cómo un menor de edad ha podido votar? Quien se encarga de fiscalizar es el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no solamente de los sufragios, ¿ah? Sino también de las consultas populares. Por ejemplo, a veces el presidente hace referéndum. Por ejemplo, imagínate que el presidente Castillo diga, voy a consultarle al pueblo si el pueblo quiere cambiar la constitución, sí o no. Entonces, si el presidente hace una consulta sobre cambiar o no la constitución, la gente va a responder o va a marcar simplemente sí o simplemente no. Eso se llama referéndum. ¿Quién fiscaliza que este referéndum sea objetivo y óptimo? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Eso también es importante. ¿Quién se encarga de custodiar el registro de las organizaciones políticas? ¿No? ¿Quién se encarga de fiscalizar que los partidos políticos, por ejemplo, el APRA, ¿no? El APRA, por ejemplo, imagínate que el APRA, profesor, va a presentar sus candidatos para el Congreso o para la presidencia y vicepresidencia. Bueno, ¿quién se encarga de custodiar ese registro de organizaciones? Es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Entonces tiene varias funciones, ¿ah? No solamente en el tema de elecciones, sino también en el tema de referéndum, de consultas populares, de registros, todo eso es el jurado. Y recuerda, quien proclama ganador de unas elecciones es el Jurado Nacional. No es la OMPE, no es la RENIEC. Recuerda, quien fiscaliza que estos procesos sean justos, legales, es el jurado, ¿ya? Eso es importante. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí? No, profesor. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí? No. No, me dice. Perfecto, muy bien.
Profesor, yo tengo una pregunta de repente. Profe, ¿qué pasa si yo quiero hacer mi partido político? Entonces, profesor, imagínate que yo quiero hacer mi partido político, profe, el cuadernito, ¿ya? Mi símbolo el cuadernito. ¿A dónde debo ir yo para que mi partido se inscriba? ¿Al jurado, a la RENIEC o a la OMPE? A ver, mano levantada, si más entendido. ¿Quién se encargará de inscribirme o de inscribir a mi partido el cuadernito? ¿La OMPE, el jurado o la RENIEC? ¿No? Yo quiero hacer mi partido para que mi partido postule a las elecciones. Ya. ¿Quién va a ser? ¿Quién? ¿Quién? Manito levantada, piensa un poquito, mueve tu cabecita, las neuronas. Imagínate que yo quiero inscribir mi partido, el cuadernito. ¿A dónde me voy a inscribir para yo participar en elecciones? Muy bien, Capa, te escucho, Silva. El Jurado Nacional de Elecciones. Claro, muy bien, ahí está. Ahora imagínate que en el partido de Lapicito, por ejemplo, están buscando personeros. Entonces, tú que vas a ser una personera de ese partido de Lapicito, de repente dices, ya muy bien, yo quiero ser la personera, yo quiero estar en las elecciones y apoyar para que los votos de mi partido ganen. Ya tu personera o personero vas a ir a pedir tu credencial ¿a dónde? ¿A la RENIEC, a la OMPE o al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Quién te va a dar tu credencial para que tú seas un personero? Te escuchamos, Coveñas. En la RENIEC. A la RENIEC, no. Los personeros van a pedir... John, te escucho, John. La OMPE. No, tampoco. Cuando... Liliana, te escucho. Al Jurado Nacional de Muy Elecciones. bien, Liliana, ahora sí. Los personeros reciben credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Es importante, ¿no? Es importante, ¿ya? Eso es importante. Ahora, alguien de repente te podría preguntar, profesor, si la autoridad más importante del Pleno si la autoridad más importante del Jurado Nacional es el Pleno, ¿cuánto tiempo dura estos miembros en el cargo? Bueno, estos miembros en realidad duran 4 años, ¿ya? Te voy a olvidar, ¿ah? 4 años. Profe, ¿puede haber reelección o no puede haber reelección? Puede haber reelección. Eso no hay ningún problema, ¿ya? Puede haber reelección, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Muy bien, seguimos por acá. Vamos a conocer las funciones del Jurado Nacional de Elecciones. Para eso voy a pedir un voluntario que lea esta parte, que lea esta parte y que lea esta parte. Adelante, tenemos acá ya 2 voluntarios. Liliana, te escuchamos, Liliana. Jurado Nacional de Elecciones. Funciones. Jurisdiccional, fiscalizadora, normativa, administrativa y educativa. Siga abajo la noticia. Elecciones 2021. Pleno del GNE revisó en audiencia pública primeras apelaciones de partidos. Este lunes se vieron diversos casos derivados de los GNE de Ica, Pasco, Lima Centro 1, Chiclayo 2, Chachapoyas y Mariscal Nieto. Muy bien, perfecto, Liliana, punto para ti. Vamos a explicar esto. Recuerda que nosotros hemos visto Jurado Nacional de Elecciones, quién es la máxima autoridad, y hemos visto algunas de sus atribuciones. Pero otra cosa son sus funciones de manera más específica. Función jurisdiccional, ¿no? Función fiscalizadora, recuerda, normativa
administrativa y educativa, porque el jurado también educa. Pero esas funciones equivalen a, profesor, características más específicas. Antes de entrar a las funciones, vamos a analizar esta noticia. Mira, cerquita nomás, las elecciones del 2021. El pleno del jurado, tú ya sabes quién es el pleno, está integrado por 5 miembros, que son elegidos, ya sabes, por las instituciones que te mencioné, y por 4 años. Ya recuerda, 4 años dura la designación. Ahora, profesor, este pleno debe estar integrado por personas ¿de cuántos años, profesor? ¿No? ¿Cuántos años? Bueno, para poder ser miembro del jurado, ¿no? Para poder ser miembro, tienes que tener pues más de 40 años, ¿no? Esa es una edad también, te piden edad, con más de 40 años. Bueno, el Pleno del Jurado Nacional, dice, revisó en audiencia pública, lo transmitieron por TV o por periódico, las apelaciones de partidos, ¿no? Y esto se dio dentro del margen de las elecciones, que vamos a ver ya en la fase 2, porque recuerda que hoy día hemos hablado de la parte 1 del jurado. Antes que me retire, notas. Muy bien, Coveñas 18, Silva 18, López 18, Quipuscoa 16, Fabricio 17, Berríos 18. Eso sería todo. No olvides enviarme la evidencia y la clase, copiarlo en tu cuadernito. Un abrazo virtual.